Hola y bienvenidos. Hoy viajamos a Londres, una ciudad que no solo ha sido testigo de la historia, sino que la ha moldeado a fuego, piedra y acero. En algún lugar bajo las torres de vidrio del distrito financiero, todavía reposan los fantasmas de los legionarios romanos que fundaron Londinium en el año 47 después de Cristo, un humilde puesto comercial levantado sobre pantanos. Aún se pueden ver partes de sus antiguas murallas cerca del Barbican, recordándonos que esta ciudad ha sido construida, destruida y reconstruida una y otra vez. El río Támesis, ese hilo líquido que atraviesa la ciudad, ha reflejado todo tipo de embarcaciones, desde los barcos vikingos hasta las galeras Tudor, y ahora los modernos Uberboats que llevan ejecutivos al distrito de Canary Wharf. Londres ha sido arrasada por la rebelión de Boudica, devorada por las llamas durante el gran incendio de 1666 y bombardeada hasta quedar en ruinas durante la Segunda Guerra Mundial. Pero cada vez que ha caído, ha resurgido con una nueva cara. Hoy, es una mezcla fascinante de rascacielos futuristas y callejones empedrados que aún susurran historias del pasado. Aquí, en medio del bullicio del metro y el crujido de los pasos sobre los puentes centenarios, uno puede sentir el alma de Londres. Desde los graznidos de los cuervos de la torre hasta el rumor profundo de la línea Elizabeth, la ciudad late con una energía única. El Reino Unido, al que Londres pertenece, es como una muñeca rusa geopolítica. 4 naciones bajo una misma bandera: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Inglaterra, la más poblada, alberga a más del 80% de la población del Reino Unido y es el corazón económico del país. Pero cada una de las otras naciones tiene su propio carácter, su propia lengua y su propio orgullo cultural. Escocia, con sus montañas y su whisky. Gales, con su lengua celta viva y más castillos que cualquier otro lugar en Europa por kilómetro cuadrado. E Irlanda del Norte, un territorio complejo donde las cicatrices del conflicto aún se notan en los muros que dividen barrios. Volviendo a Londres, su área metropolitana ocupa más de 1,500 kilómetros cuadrados, más grande que Hong Kong. Es un centro global donde se mezclan más de 300 idiomas y culturas de todo el mundo. Cada año recibe a millones de turistas que vienen a ver el Big Ben, Buckingham Palace y a tomarse fotos con los icónicos taxis negros y autobuses de 2 pisos. Pero Londres no es solo turismo y monumentos. Es también la ciudad del té a las 5, de los pubs llenos un martes cualquiera, del humor seco e irónico, y de una cortesía que a veces raya en lo absurdo. Aquí, hacer cola es casi un arte nacional, y la frase sorry puede significar desde disculpas sinceras hasta un simple muévete. La ciudad tiene su lado oscuro también. En los últimos años, ha habido un aumento preocupante en los crímenes con arma blanca, especialmente entre los jóvenes. Las estadísticas muestran que el número de apuñalamientos ha crecido, lo que ha encendido alarmas sociales y políticas. A pesar de los esfuerzos policiales, es un problema persistente que afecta a barrios concretos más que al centro turístico, pero que forma parte de la realidad de la ciudad moderna. Aún así, los londinenses siguen adelante. Hay una resiliencia en la forma en que caminan bajo la lluvia sin paraguas, en cómo aceptan el caos del metro como parte de la vida, en cómo se adaptan a lo nuevo sin olvidar lo viejo. Londres no es solo una capital, es una criatura viva, cambiante, que nunca se queda quieta. ¿Listos para recorrer sus calles llenas de capas de historia, cultura y contradicciones? ¡Vamos allá! Londres no es simplemente una ciudad, es una federación de aldeas que con el tiempo fueron absorbidas por una expansión urbana imparable. Aquí, elegantes casas georgianas comparten acera con rascacielos de vidrio que llevan las huellas dactilares de multimillonarios. La ciudad se divide en 32 distritos, más la histórica Square Mile, que funciona como una ciudad dentro de la ciudad con sus propias reglas y su propio alcalde. Cada barrio tiene su propio carácter. Westminster es sinónimo de poder, con el Parlamento y el Palacio de Buckingham como emblemas. Camden conserva la rebeldía con sus mercadillos alternativos, tatuajes y puestos de ropa punk. Croydon, por otro lado, es más conocido por su arquitectura brutalista de los años 60, y algunos lo consideran el skyline más feo de la ciudad. Con sus 1,572 kilómetros cuadrados, el Gran Londres podría tragarse a Singapur, Bahrein y Malta juntos, pero aún así, acomoda a unos 9 millones de habitantes entre casas adosadas y áticos de lujo. Otros 6 millones más viven en los suburbios y pasan horas cada día en trenes para trabajar en la ciudad. La City de Londres, ese pequeño enclave de apenas 2,9 kilómetros cuadrados, es uno de los centros financieros más poderosos del planeta. Tiene su propia policía, su propio alcalde ceremonial, y una de las mayores concentraciones de ejecutivos por metro cuadrado del mundo. En contraste, Tower Hamlets,
uno de los distritos vecinos, combina casas de curry regentadas por inmigrantes bangladesíes con modernos centros tecnológicos instalados en antiguos almacenes portuarios. Pero el verdadero tamaño de Londres está bajo tierra. El metro, conocido como el Tube, se extiende a lo largo de 402 kilómetros de túneles, muchos de los cuales conectan estaciones fantasma como Downing Street, utilizada por Churchill como búnker durante la Segunda Guerra Mundial. Bajo los pies de los londinenses también corren 21,000 kilómetros de alcantarillas victorianas que siguen en funcionamiento, luchando contra monstruosos tapones de grasa conocidos como fatbergs. Incluso hay ríos enterrados, como el Fleet o el Tyburn, que aún fluyen bajo calles comerciales y campos de cricket. Sobre la superficie, la línea Elizabeth, inaugurada en 2022, transporta a los pasajeros a velocidades de hasta 145 km por hora bajo la ciudad. Las bicicletas públicas Santander Cycles recorren 35,000 kilómetros de calles asfaltadas. Aunque la densidad poblacional de Londres es la mitad que la de Nueva York, cualquiera que haya estado en el metro a las 8 de la mañana sabe que eso es solo una ilusión. Los vagones atestados convierten los viajes en una experiencia íntima compartida entre desconocidos. La historia de Londres se ha escrito con fuego, plagas y una capacidad de reinvención inigualable. En el año 43 después de Cristo, los romanos fundaron Londinium a orillas del Támesis. Era un puesto avanzado rodeado de pantanos, protegido por una fortaleza cuyos restos aún se pueden ver cerca del Barbican. En su apogeo, tenía termas, basílicas y un anfiteatro cuya estructura fue redescubierta bajo el Guildhall en 1988. Cuando el Imperio Romano se retiró en el 410, los saqueadores sajones arrasaron Londinium, dando lugar a un nuevo asentamiento un poco más al oeste, Lundenwic, en lo que hoy es Covent Garden. En el 886, el rey Alfredo el Grande reconstruyó las antiguas murallas romanas y dio origen a Lundenburg, la precursora de la actual City de Londres. En 1066, Guillermo el Conquistador tomó Inglaterra y mandó construir la Torre Blanca, un bastión de piedra normando que aún impone respeto. Hoy, la Torre de Londres guarda las joyas de la corona, entre ellas el Cullinan, un diamante de 530 quilates incrustado en el cetro del soberano. En 1666, el gran incendio arrasó la ciudad durante 4 días, destruyendo más de 13,000 casas. El arquitecto Christopher Wren rediseñó Londres, incluyendo la Catedral de San Pablo, cuya cúpula de 111 metros esconde una ingeniosa estructura de 3 capas para resistir su propio peso. El científico Roberto Oke ayudó a reconstruir la ciudad utilizando ladrillos resistentes al fuego. En 1851, la gran exposición industrial se celebró en el Palacio de Cristal, una maravilla de vidrio y hierro construida en Hyde Park. Más de 6 millones de personas lo visitaron, una tercera parte de la población británica en ese entonces, y muchos usaron por primera vez baños públicos de pago. Durante el Blitz entre 1940 y 1941, Londres fue bombardeada sin piedad. Se arrojaron más de 18,000 toneladas de explosivos sobre la ciudad. Churchill dirigía el país desde una estación de metro reconvertida en búnker, y voluntarios luchaban por salvar la Catedral de San Pablo arrojando bombas incendiarias desde los tejados. En 2012, el SART se convirtió en el edificio más alto del Reino Unido con sus 310 metros de vidrio que reflejan la Catedral de Southwark debajo. En esa misma época, arqueólogos descubrieron bajo la sede de Blomberg el Templo de Mitra, un santuario romano dedicado a un dios que sacrificaba toros. Hoy se puede visitar, escondido entre oficinas de fondos de inversión y cafeterías Pret-a-Manger. Londres es una ciudad donde el pasado no está enterrado, simplemente convive con el presente. Es una metrópolis donde cada calle es una cápsula del tiempo, y cada rincón tiene una historia que contar. Hoy en día, el PIB de Londres asciende a unos 3,6 billones de libras esterlinas, impulsado por una ciudad vibrante que funciona gracias a una fuerza laboral donde el 40% son inmigrantes. Aquí se hablan al menos 375 idiomas, y en un solo día, se realizan cerca de 17.000 millones de transacciones financieras solo en el distrito financiero conocido como la City. Sin embargo, debajo de toda esa tecnología y velocidad, el ADN de Londres sigue latiendo con el calor de los antiguos sistemas romanos de calefacción que aún yacen bajo el mercado de Billingsgate, o con los túmulos funerarios sajones que se elevan silenciosamente en el Parque de Greenwich. En Londres, la historia no se conserva en vitrinas, se integra, se vive, y se convierte en parte del día a día. La Union Jack, esa bandera azul con cruces rojas y blancas, es mucho más que un símbolo nacional.
Es un tapiz cosido con hilos de conquista y compromiso. Su diseño comenzó en 1606, cuando Jacobo V de Escocia heredó el trono inglés, lo que unió la cruz de San Jorge, la cruz roja sobre fondo blanco de Inglaterra, con la cruz de San Andrés, blanca en diagonal sobre azul, de Escocia. En 1801, se añadió la cruz de San Patricio, una diagonal roja que representaba a Irlanda, lo que provocó polémica. Hasta el día de hoy, muchos galeses siguen molestos por la ausencia del icónico dragón rojo galés en la bandera. El diseño de la Union Jack está cuidadosamente pensado. Las diagonales rojas están descentradas para no dar la impresión de que una nación domina sobre otra. Incluso el tono azul está regulado desde 2003. El Pantone 280, un detalle que solucionó siglos de disputas sobre el color exacto. Colocar la bandera al revés no es solo un error, se considera una señal de socorro. De hecho, en 2012, un fallo en el mástil del Palacio de Buckingham provocó un pequeño escándalo al izarla de forma invertida por accidente. Pero el verdadero poder de la Union Jack está en sus ecos coloniales. Aún aparece en las banderas de más de 20 países, desde Fiji hasta Tuvalu, como testimonio de un imperio donde el sol nunca se ponía. Incluso lugares que no forman parte del Commonwealth, como Hawái, mantienen la Union Jack en su bandera, en honor a antiguas alianzas británicas. En el Londres actual, esta bandera se usa con ironía y reinterpretación. La diseñadora Vivienne Westwood la convirtió en símbolo punk al estamparla sobre pantalones de tartán y correas, mientras que manifestantes del Brexit la colgaron al revés frente al Parlamento. Un dato curioso: los círculos concéntricos rojos y azules del símbolo de la Real Fuerza Aérea Británica, RAF, están inspirados en los colores de la bandera, creados durante la Primera Guerra Mundial para evitar que los soldados dispararan por error a sus propios aviones. La libra esterlina no es solo una moneda, es una superviviente milenaria. Su historia comienza con los sterlings, pequeñas monedas de plata utilizadas en tiempos anglosajones. Hoy es la divisa de uso continuo más antigua del mundo, superando incluso al denario romano o al doblón español. En un solo día, más de 1,3 billones de libras circulan por Londres. Esto representa el 40% del mercado global de divisas. Este gigantesco flujo de dinero tiene su epicentro en la City, donde los sótanos del Banco de Inglaterra, en la calle Threadneedle, guardan más de 400,000 lingotes de oro. El símbolo de la libra, derivado de la letra L de libra en latín, aparece en todos lados, desde recibos en arroz hasta pantallas de apps de criptomonedas. No obstante, el uso de billetes y monedas físicas está desapareciendo rápidamente. En el Reino Unido, el 83% de las transacciones ya se hacen sin contacto, algo evidente en los 14 millones de validaciones diarias que se registran en el metro con tarjetas Oyster o tarjetas bancarias. En Londres, el pasado y el futuro no compiten, se entrelazan. Es una ciudad donde las ruinas romanas conviven con vintage y donde hasta una bandera o una moneda cuenta una historia que empezó siglos antes de que tú o yo naciéramos. Después del Brexit, la libra esterlina ha sido una montaña rusa, como un taxi negro zigzagueando en hora punta. En 2016, se desplomó un 20% de la noche a la mañana, pero poco a poco se fue recuperando mientras los rascacielos de Canary Wharf atraían bancos europeos que abandonaban Frankfurt. En 2025, el euro vale 83 peniques, lo que hace que unas vacaciones en París salgan más caras para los británicos, pero la economía londinense no se detiene. Sobrevive y florece gracias a la alquimia de los fondos de cobertura y las startups tecnológicas llamadas unicornios. La Bolsa de Londres, nacida en 1698 en una cafetería llamada Jonathan's Coffee House, ahora lista unas 2,400 empresas valoradas en unos 4 libras con 50 peniques billones, desde farmacéuticas como AstraZeneca hasta marcas de moda como Burberry. Aún así, el verdadero juego se da en las llamadas dark pools, plataformas privadas de compraventa donde gigantes como JP Morgan y HSBC mueven miles de millones de libras sin que nadie lo note. Pero si quieres conocer el alma de Londres, hay que ir a sus mercados. En Smithfield, los carniceros han estado regateando desde 1174. En Borough Market, puedes encontrar vendedores de trufas que aceptan incluso lingotes de oro. Incluso la inflación tiene su toque nostálgico. El plato Silver Dish de 5 libras en Dishoom es una recreación de los precios de los años 70, cuando con una libra podías comprar hasta 10 pintas de leche. Un consejo: si visitas el Banco de Inglaterra, pregunta por el billete de 100,000 libras, un vestigio de la Segunda Guerra Mundial usado para transacciones entre bancos,
Y hoy un chiste privado entre financieros de la City. El sistema de transporte de Londres no es solo una red para ir del punto al punto B, es casi un museo en movimiento. La famosa tarjeta Oyster, lanzada en 2003 para reemplazar los boletos de papel, hoy procesa 16 millones de validaciones diarias en más de 31,000 lectores. Desde 2014, puedes pagar con tu tarjeta bancaria sin contacto o incluso con tu reloj inteligente. El pasaje de autobús cuesta 1,75 libras, congelado desde 2021 como medida contra la crisis del costo de vida, e incluye la tarifa Hopper, que permite transbordos ilimitados en buses o tranvías dentro de una hora. Una auténtica bendición para los viajeros con presupuesto ajustado. En el subsuelo, la magia es más compleja. Las tarifas del metro varían desde 2,80 libras, zona 1, hasta 13,70 libras, zona 9, en horas punta, aunque existen topes diarios como 9,60 libras para las zonas 1 a 4, lo cual, curiosamente, puede salir más barato que una pinta en un pub del centro de Londres, 7,50 libras. El DLR, Docklands Light Railway, sin conductor desde 1987, pasa por delante de los modernos edificios de Canary Wharf, mientras que el Overground, identificable por su línea naranja, conecta zonas como Hackney y Croydon, uniendo hipsters con centros comerciales reciclados en parques urbanos. Si quieres una experiencia más cinematográfica, súbete a la línea Elizabeth, inaugurada en 2022. Sus trenes clase 345 alcanzan los 145 km por hora bajo tierra, pasando por Tottenham Court Road a 40 metros de profundidad. Consejo de viajero: evita las 8:30 de la mañana en la línea central, donde los vagones parecen latas de sardinas en hora pico. En su lugar, opta por el Thames Clipper, un ferry fluvial de 8,50 libras que va de London Bridge a Greenwich y ofrece vistas al Globe Theatre de Shakespeare y al reluciente South. Eso sí, cuidado con no tapar la tarjeta al salir de una estación. El sistema automáticamente te cobra la tarifa máxima de 8,90 libras, una especie de carterista digital. Los icónicos taxis negros arrancan en 4,80 libras por los primeros 300 metros, pero hay una razón para su precio. Sus conductores deben aprobar un examen conocido como Denali, donde memorizan más de 25,000 calles y rutas, una hazaña digna de GPS humano. Y si quieres sentirte en otra época, súbete a la Ruta 15 en un Heritage Bus, esos autobuses rojos de 2 pisos estilo años 50, que te llevan desde la Torre de Londres hasta Trafalgar Square por el mismo precio de un toque con tu tarjeta. Los zorros de Londres no son simples carroñeros, son auténticos urbanitas peludos protagonizando una saga de atracos con cola. Se estima que hay unos 10,000 en la ciudad, uno por cada 900 humanos, y sobreviven comiendo kebabs abandonados en Shoreditch, orillas de pizza en Clapham y restos de estrellas Michelin en los cubos de basura de Mayfair. Colonizaron Londres tras la Segunda Guerra Mundial, cuando los solares bombardeados se convirtieron en espacios verdes improvisados. Desde entonces, han evolucionado, tienen hocicos más pequeños, ideales para colarse por las gateras, y estrategias cada vez más osadas, como aquel zorro que se volvió viral en 2023 tras subirse tranquilamente a un tren de la Northern Line en Highgate. Durante el día, duermen en madrigueras en Hampstead Heath o entre plantas desechadas del Chelsea Flower Show. Por la noche, patrullan los callejones de Soho como gánsteres peludos, emitiendo su característico grito de zorra, que muchos confunden con efectos de una película de terror. La relación de Londres con sus zorros es de amor-odio, especialmente durante la temporada de apareamiento, de diciembre a enero, cuando excavan jardines para esconder comida destinada a sus crías. Mientras algunos londinenses levantan vallas anti-zorro caseras, otros, como la organización benéfica Fox Project, rescatan cachorros heridos y los rehabilitan en santuarios de Bromley. Pero los zorros no están solos en el ecosistema urbano. También están los loros piratas, unas 30,000 cotorras de collar, descendientes, según la leyenda, de mascotas liberadas por Jimi Hendrix en los años 60, que chillan a través de Kew Gardens y se roban helados a los visitantes. En las chimeneas de la estación eléctrica de Battersea anidan halcones peregrinos que se lanzan en picado a 320 km por hora, mientras las nutrias del canal de Regents, reintroducidas en 2019, roen bolsas de Deliveroo como si fueran presas. Incluso los famosos cuervos de la Torre de Londres tienen nombre propio, como Erin y Papi, y sus alas están recortadas para evitar que abandonen el lugar y se cumpla la profecía. Si los cuervos se van, la torre caerá. Dato curioso: durante el confinamiento por la pandemia,
Se avistaron ciervos paseando por Canary Wharf y hasta delfines regresaron al Támesis. Pero si hay un verdadero animal espiritual de Londres, ese es el zorro, siempre al borde entre lo salvaje y lo estrafalario. Los monumentos de Londres no son solo atracciones turísticas, son auténticas máquinas del tiempo con entrada incluida. Vamos a desentrañar algunos de sus iconos más emblemáticos. London Eye. Esta noria de 135 metros comenzó como un truco publicitario para recibir el año 2000 y debía desmontarse en 5 años. Pero hoy sigue girando con sus 32 cápsulas de cristal, una por cada Borough de Londres, rotando a 0,26 millas por hora, lento como para sacar una foto nítida del Tower Bridge sin necesidad de filtro. Cada vuelta consume 6,5 kWh, la energía de hervir 36 teteras, mientras su sistema de luces le puede mostrar 16 millones de colores según el clima. Por 29 libras flotarás frente al Big Ben, la Torre Elizabeth, de 96 metros, cuyas campanadas suenan en mí desde 1859, y podrás divisar la Puerta Negra del 10 de Downing Street, que en realidad es verde oscuro desde 1908, pero la televisión miente. Consejo, reserva el Champagne Experience al atardecer, 54 libras, para ver la cima del Sard atravesar las nubes rosadas mientras brindas con un Timberbrut. Torre de Londres. La fortaleza construida por Guillermo el Conquistador en 1078 es menos un castillo y más una escena del crimen multinacional. Aquí decapitaron a Ana Bolena. Con una espada francesa, por misericordia, desaparecieron los príncipes de la torre y Rudolf Hess fue el último prisionero, en 1941. La entrada de 34 libras con 80 peniques da acceso a las joyas de la corona. 23,578 gemas incluyendo el diamante Cullinan, 530 quilates, incrustado en el cetro del soberano. Pero el drama real está en los detalles. Los muros de la Torre Sangrienta conservan grafitis del siglo XVI, John Dudley, grabados por un traidor condenado, y los registros de la Real Menagería anotan regalos como el oso polar de Enrique III, 1251, que pescaba en el Támesis atado con una cadena. No te pierdas la ceremonia de las llaves, gratis, pero hay que reservar con un año de antelación un ritual de 700 años donde los befeaters cierran las puertas a las 9:53 de la noche en punto, 7 minutos antes para despistar a los fantasmas. Crucero por el Támesis. El crucero básico, 15 libras con 50 peniques, navega por 2,000 años de historia y poder. Pasarás por las 1,100 salas del Parlamento, aún calentadas por tuberías de vapor victorianas. La Torre Oxo, cuya fachada esconde un anuncio de extracto de carne prohibido en 1928, y el famoso Puente del Milenio, que se tambaleó tanto en 2000 que tuvieron que cerrarlo 2 años. Por 28 libras, el Twilight Cruise incluye cócteles de ginebra mientras pasas frente al Palacio de Lambeth, donde el arzobispo Lantón desobedeció al rey Juan en 1215 y ayudó a redactar la Carta Magna. El propio Támesis es todo un personaje. En sus mareas nadan 215 especies, desde focas en Canary Wharf hasta submarinos de clase Taidel cerca de Vauxhall. Joyas escondidas. Churchill War Rooms. Desciende al búnker de concreto de 8 pies de grosor donde Churchill fumaba puros y planeaba el día de las paredes del Map Room. Aún tienen agujeros de chinchetas marcando el frente de Stalingrado. Sky Garden. El jardín público más alto de Londres. A 35 pisos, ofrece vistas de 360 grados gratuitas si reservas con 3 semanas de antelación. Perfectas para ver las espirales del Gherkin y la cúpula de St. Paul mientras bebes un flat white de 6 libras. Leake Street Graffiti Tunnel, legado del Festival de Banksy de 2008, es un túnel legal de grafitis bajo la estación de Waterloo donde artistas callejeros se baten en duelo con sprays Montana. Puedes dejar tu propia obra, aunque solo dure 47 minutos en promedio antes de ser cubierta. Y así concluye este viaje. Londres, donde cada adoquín ha sido testigo de una revolución. Cada techo de pub guarda humo victoriano, y cada retraso del Overground esconde una historia. Si has llegado hasta aquí, probablemente eres del tipo que se lanza a Heathrow a las 5 de la madrugada solo para coger el primer tube hacia Vero Market. Pero antes de irte, dale al botón de like más fuerte que el hachazo de Enrique VIII. Suscríbete para más aventuras en las criptas encantadas de Edimburgo y los secretos solares de Stonehenge. Y cuéntanos en los comentarios, ¿eres del Team Camden, tatuajes anárquicos, o del Team Chelsea, setos perfectamente podados? Hasta la próxima, no olvides tu paraguas ni tu té bien cargado. Tarra.